fijo ese recuerdo hace, yo creo que más, casi 40 años, un poquito más. Estábamos ya en los últimos años de la formación secundaria, porque yo fui un joven que mi mamá siempre nos tuvo muy controladitos, muy en la casa, y a mí me tocó el rebusque temprano, entonces yo ya desde los 8 años, ya con el talonario de chance me buscaba la sobrevivencia. Pero ya en el bachillerato pues, hacía otras cosas y tenía uno el asueto ese de las tardes, los fines de semana. Y la emoción era coger del 1 de mayo, bajar ahí por el 1, tirar por toda esa vía que iba al Matadero del Centro, cuando eso que ahora está llena de casas. Las casas llegaban hasta el barrio Chicó, y del Chicó hacia la carretera del Matadero eran finquitas llenas de piña, de mango, de guanábana, de guama, bueno, en fin. Y se remataba en el bañadero exclusivo que había de la zona en la época, el Taxi o Pozo 7. Ahí eran 2 charcos de agua cristalina profunda, y ese era el deleite, llegar allá y hacer ahí la bañada y la nadada por largas horas. Pero en el entretanto, antes de llegar al taxi, y uno se iba colando por el incipiente cercado que tenían los finqueritos de esos lados, iba un poco en labor de depredación. Entonces, mango, una bolsa, si había icaco, si se podía coger una piña, la guama, la guanábana. Haciendo mercado. Y claro, no, y eso, pero era para comer, sí, para uno ir comiendo por el camino. Y de vez en cuando había un propietario que descubría la pilluelada de los jóvenes y salía o con su macheta o con su chispón. Y bueno, la carrera era a toda velocidad hasta llegar al Pozo 7, donde ya ahí era el lugar neutral, donde no pasaba nada. Y eso era cuestión de los fines de semana. Y no solo éramos los jóvenes, a veces iban mujeres ya adultas que les gustaba la adrenalina y les gustaba ese rollo de ir a buscar estos frutos y la carrera que no faltaba con algún propietario enojado porque pues hacíamos pilatunas, y eran pilatunas juveniles muy sanas en la época. Yo recuerdo eso, en el barrio del Progreso, cuando eso no existía, había una finca grande, donde está el barrio Barranca, era otra finca grande. El barrio que termina antes de Oro Negro, todo eso, todas esas eran fincas grandes que ahí había todo tipo de frutos y nosotros pues hacíamos de las nuestras, llevándonos, pero para comer, ¿no? Ni para comerciar, ni para nada, y parte de la dinámica del paseo. Yo recuerdo con mucha nostalgia, pero con alegría, esos momentos de amigos que algunos se fueron quedando en el camino fruto de esa vagabunda del conflicto armado y todo lo que siguió después, y algunos que sobreviven y de vez en cuando por ahí al calor de un fresco recreamos estos episodios que fueron parte muy importante de esa adolescencia y juventud en el caso mío. Pero ahora quiero que me describa ese Pozo 7, ese cuerpo de agua ahí, cómo era, de qué tamaño, de qué profundidad, por qué existía ahí. Donde hoy queda el Kennedy también era monte, y entonces de ahí venía como un nacimiento, bajaba un nacimiento, casi que una pequeña cascada. Aunque estaba enmontado, algunos alcanzaban a descubrir, y eso armaba un lecho bastante ancho. Yo creo que podría tener más de 2 metros ese lecho, y con profundidades superiores a los 3 metros, decían algunos en esa época, que ya sabían de eso. Y en la parte de arriba había un tubo y un gran palo, una ceiba en uno de los costados. Entonces esos eran los trampolines naturales, lanzarse del palo, los más osados o los menos osados de los tubos, y clavarnos al cuerpo de agua. Bajábamos por debajo del puente, ya había un puente porque ya había vía, y nos conectábamos con el otro charco, un charco similar que venía de esta corriente, pero que también bajaba de otra corriente que se desprendía de donde lo que queda hoy el Oro Negro. Por ahí bajaba otro nacimiento de agua y armaba lo que llamaban la poza del taxi. Entonces eran 2 pozos, el Pozo 7, que conectaba por debajo de la carretera con la corriente de agua, este lecho que te hablo de más o menos 2 metros,
y llegaban a la poza que se ampliaba, esa era más amplia. La del Taxi, que está al frente a lo que hoy llaman el asentamiento humano, la bendición de Dios. Ese sector era el sector de agua, era un agua limpia, un agua cristalina. Las señoras no lavaban ahí, las señoras lavaban un poco más arriba, donde queda hoy el otro asentamiento humano que llaman Cuatro Muros. Y había como un pocito aparte, donde estaba el jabón y todo eso. O sea, el agua que llegaba al Pozo 7 y al Taxi no venía contaminada con jabón ni con nada de eso, porque descendía del nacimiento, uno que venía de allá, de lo que queda el Kennedy hoy, y otra que venía acá de donde queda el Oro Negro hoy día. El Pozo 7, ¿usted se acuerda del origen de ese nombre? Decían que era el kilómetro 7 de la vía al ferrocarril que había construido la Tropical, que iba de donde queda hoy el comisariato hasta los campos de producción. Entonces, ahí en ese sitio donde estaba ese pozo, era el kilómetro 7 de esa vía férrea que hubo inicialmente cuando la Tropical, empezando siglo, por ahí en 1915, cuando se da pues el inicio de la industria del petróleo y después con la ruptura del Cretáceo en el 18.